Quiero agradecer al senador Enrique Burgos, en primera instancia, la invitación a participar en uno de los temas que vamos a resolver en este periodo de sesiones. Por supuesto, agradezco mucho que me acompañen en este presidio el senador José Rosas Aispuro, que viene representando a la mesa directiva del Senado de la República, al senador Alejandro Encinas, que preside la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y por supuesto también a mi colega, el senador Ernesto Gándara Camus, que es, junto conmigo, secretario de la Comisión de Justicia. El tema que hoy nos reúne, que inicia en este acto inaugural a la discusión de 3 días con 40 especialistas internacionales y nacionales, tanto de la academia como de las organizaciones de la sociedad civil, como de los colegios de abogados. Participarán distintas autoridades y por supuesto los especialistas que vienen a ilustrarnos de otros países. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a México y particularmente al Senado de la República. Permítanme recordar que si bien el artículo 5 de nuestra Constitución reconoce el derecho de cada persona a la libre elección de su profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, dice nuestra Constitución, es importante, y a esa conclusión hemos llegado durante todos estos meses de trabajo que finalmente concretan la posibilidad de una reforma a la Constitución expresamente para lograr el fomento de la calidad de los servicios de profesionales, particularmente en la materia de derecho. Si bien es cierto, discutimos otras materias, creo que es importante ponernos de acuerdo en esta materia porque sin duda es trascendental para todo el mundo, pero particularmente para México. Desde el punto de vista de ético y filosófico, el lograr que los colegios de abogados, que estas entes que deben garantizar la certificación de los profesionales de la abogacía, pues necesariamente tienen que, entre otras cuestiones, llevar un seguimiento ético y profesional de cada uno de sus integrantes. ¿Por qué es importante colegiar y certificar a las y los abogados? Permítanme dar de manera muy rápida 3 razones. La primera tiene que ver con adecuar la profesión jurídica a las nuevas realidades de la globalidad. Es verdad, México está inscrito en el marco de un derecho internacional, hemos signado distintos tratados tanto con otros países o países de la propia región. Tengo que necesariamente recordar que, por ejemplo, los tratados de libre comercio prevén la negociación de servicios profesionales, de tal manera que tenemos que tomar en consideración que debe haber una gran experticia y una gran certificación de idoneidad y de profesionalismo en quienes tengan que participar en las negociaciones y en lo concreto los acuerdos que se celebren en estos tratados de libre comercio. Destaco 2 aspectos básicos que tienen que tomarse en consideración. Es la homogeneización de servicios profesionales y el que tiene que ver con la regulación de las condiciones para la prestación de los servicios. Cabe destacar también que una gran parte de los estados que integran la comunidad internacional pues ya cuentan con la colegiación obligatoria. Los enumero de manera general: son España, Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil, Argentina y Perú, entre otros. Es decir, cada vez se suman más estados en el mundo a esta dinámica de consolidar la colegiación. La segunda razón tiene que ver con la forma como se enseña el derecho en México. Ahora tendría que partir
en lo concreto a nuestro país. En México, ciertamente hay muchas escuelas o facultades de derecho que siguen operando bajo un método de enseñanza basada en esquemas menoristas, es decir, una tendencia a estudiar libros. Algunos, pues claro, muy buenos, pero en su mayoría ya están desfasados en los tiempos. Apuntes y exámenes escritos, y en lugar de abordar la dinámica de lo que significa la argumentación de casos concretos y de casos prácticos. Hay que recordar que el derecho en el mundo, la diversidad de derechos, no todos los derechos son iguales, el derecho common law, o el derecho religioso, o el derecho romano del que caracteriza a nuestro país, pues viene evolucionando, sobre todo particularmente el primero y el último, vienen evolucionando de manera acelerada. En el caso de México, por supuesto, no es la excepción. Ello lo podemos constatar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, a partir de una senda reforma a diversos artículos de nuestra Constitución en 2008, y que todavía seguimos en proceso hacia lograr su plena vigencia. Bueno, pues este sistema acusatorio nos obliga a establecer la defensa técnica y la reforma constitucional, además, que tengo que celebrar en materia de derechos humanos, también de junio de 2011, más nueva que la anterior, pues también nos mandata a tener distintos enfoques de lo que tiene que ser el derecho, a partir de que México está inscrito en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hay un mandato claro de interrelacionar el bloque de convencionalidad con los preceptos que hoy reconoce la Constitución en materia de derechos humanos, y por lo tanto la argumentación, la fundamentación para resolver casos concretos ciertamente tiene que trascender y tiene que reformarse, y tiene por lo tanto también que fundarse en nuevas teorías. La Constitución pues ha cambiado, y entonces estamos obligadas a formar nuevos profesionales para ir instaurando en serio y a profundidad esta gran reforma constitucional en nuestro país. La tercera razón tiene que ver con la proliferación de pseudoescuelas. Ya el senador Encinas mencionaba el caso concreto de las que se denominan como escuelas patito. Poseer una cédula profesional o título no es una garantía que el profesional o la profesional del derecho se encuentre debidamente calificado para prestar los servicios que ofrece, por lo que la colegiación obligatoria constituye la opción más adecuada para evitar abusos y garantizar a las y los ciudadanos la obtención de un servicio profesional de calidad. Datos, permítanme recordarlo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, por ejemplo, es de llamar la atención, y hay que corregirlos, es que en nuestro país más de 1,100 instituciones privadas de educación superior están dando esta importante materia, pero solo 74 comprueban su calidad académica. En la mayoría de los casos, estas escuelas se enfocan en áreas específicas que tienen, por supuesto, alta demanda, pero no abarcan el amplio campo de materias que se requiere, que se necesita saber por la o el alumno al término de sus estudios. Se llega al extremo que existen escuelas que, asistiendo 2 veces a la semana en 2 años y cierta cantidad de dinero, ya se expide el título de licenciado en Derecho. Sin embargo, estas escuelas con las materias que debiesen atender simplemente pues no figuran. Nada más por poner un ejemplo, la que tiene que ver con la materia procesal, que en algunas de estas siguen siendo optativas, o en el caso
de las que están debidamente reguladas, la materia de derechos humanos también sigue siendo optativa y en muchos de los casos ni siquiera figura como optativa en las currículas de las universidades. Ese es el reto, de ese tamaño es el reto que tiene nuestro país. Por lo tanto, una alumna promedio estudiando durante 5 años e incluso obteniendo una especialidad o un posgrado, el conocimiento del derecho que se llega a alcanzar, por desgracia, sigue siendo limitado. Hay que hacer énfasis en la necesaria, imprescindible, inexorable actualización para poder tener la formación que permita vindicar en todo lo que tiene que vindicarse del título, no solamente de ser licenciado o licenciado en Derecho, sino ser abogado, que hay, si me permiten decirlo, de manera muy respetuosa, pues un campo muy largo de diferencia. Por ello, celebramos este encuentro, donde, como lo podemos apreciar, la calidad de las y de los exponentes nos permitirán no solamente concretar la reforma a la Constitución, que ya camina, bajo la conducción del señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino también para ponernos a trabajar en la letra fina de la ley secundaria. Muchas gracias y bienvenidas nuevamente al Senado de la República.